Colosenses 4:17. Y dice de esta manera, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Aleluya. Puedes tomar tu asiento, hermano. Puedes tomar tu asiento. Pablo, hermanos, mandaba un aviso a Arquipo, a quien llamaba compañero de milicia. Compañeros trabajaban en el mismo equipo para el Señor, como muchos hombres, como muchas mujeres aquí que trabajamos para el Señor en equipo. Y Pablo mandaba este mensaje diciendo: mira, Arquipo, cuida tu ministerio. Arquipo, ten cuidado de cumplir el llamado que el Señor te dio. Ten cuidado en cumplirlo. Pablo sabía, hermanos, que en el tiempo que estaban viviendo era un tiempo significativo como el tiempo que vivimos el día de hoy, y que a Arquipo le iba a ser difícil cumplir su ministerio, porque hay muchos obstáculos, hermanos, para que nosotros cumplamos ese llamado que el Señor nos ha dado, independientemente en la área que el Señor te ha llamado. Y hay dificultades, hay, hermanos, momentos difíciles. Existen los momentos lindos en el ministerio, cuando el Señor te llama, alegremente vienes a servir, contento de que el Señor te eligió para servir. Cuando te llamaron y te dijeron: hermano, acompáñanos al coro para servir en la iglesia y poder cantar al Señor en el coro. El Señor te llama y te invita a pasar, y en ese momento muy alegre, hermano, uno toma ese llamado. Hermano, desde que te vi venir, yo te vi que eres un hombre para liderar una célula, y el Señor te habla a través, hermanos, de un hombre, de un líder celular, y te hace el llamado: ven, sirve en el ministerio. Y esos momentos son de alegría, pero vienen momentos, hermanos, que vienen los veranos del servicio, los otoños, los inviernos. Vienen esos momentos donde la fe del servidor, hermano, viene y tiende a bajar un poco. Pablo sabía eso y le dijo: ten cuidado, cuida tu ministerio, cuida tu ministerio. No vayas a dejar de hacerlo, no vayas a ceder a hacerlo. Pero hay muchas razones, hermanos, por las que muchas veces no se cumplen esos llamados que el Señor ha hecho individualmente a cada persona. Una de esas razones son las dificultades, las enfermedades, los problemas, hermanos, difíciles que vienen a la vida del ser humano. Tienden a bajar, hermano, aquella alegría con la que aquel hombre entró a servir. Y los problemas, hermanos, la Biblia nos habla que son para que el cristiano aprenda paciencia, dijo Santiago, para que nosotros, hermanos, en los problemas, en las tribulaciones, seamos, hermanos, más fuertes en la fe. El Señor te prepara desde la juventud. Las niñas que danzan las va preparando, hermano, para un servicio mayor cuando sean adultas. Nosotros vamos creciendo tanto, hermano, en lo natural como en lo espiritual. Llegamos como niños espirituales. Muchas veces yo llegué a sentirme como un niño, hasta una vez que el Señor me habló. Y el Señor me dijo una persona: hey, Eduardo, ¿te sientes que no te queda bien la chumpa? Era un salvadoreño. ¿Te sientes que no te queda bien la chumpa? Y yo entendí desde que me estaba diciendo, y yo le dije: sí, sentí que te queda grande, ¿verdad? Sí, le dije yo. Me dijo: ajustátela porque es tuya. Oiga bien, pero por más que aquel hombre dio esta palabra, hermano, de fe, cuando ya uno camina, hermano,
Cuando ya uno camina en ese llamado del Señor para predicar el evangelio y vienen los tiempos difíciles, nada más es, hermanos, para que nosotros aprendamos a ser fuertes. Cuando ya estés más adelante, no te regreses. Cuando ya estés, hermano, predicando en lugares difíciles donde va a haber mucha oposición, tú seas fuerte y puedas avanzar. Los problemas no son para retroceder, pero esas son una de las razones por que se abandonan los ministerios. Otra de las razones y dificultades grandes es ceder al pecado. Cuando cedemos al pecado, el ceder al pecado, hermanos, muchos ministerios, hermanos, se quedan ahí. Y el Señor dice que ocupe otro su lugar. Hay muchos lugares, hermanos, que han sido ocupados por hombres que abandonaron, por mujeres que abandonaron ese llamado del Señor, por haber, hermanos, cedido al pecado. Pero el Señor te está diciendo este día, te está hablando. Tienes, hermano, mientras tenemos vida, tenemos lo lindo que es el evangelio, hermano, lo que se predica. En esta casa se predica el evangelio, se predica de Jesucristo, la oportunidad grande que el hombre acepta a Jesucristo como su Salvador. Esa es la razón por lo que estamos aquí. ¿Por qué razón estamos aquí, hermanos? Para predicar el evangelio. ¿Por qué razón tenemos un evento grande? Para anunciar a Jesucristo, para que las almas, hermanos, se arrepientan, hermano. Y dice la Biblia que en las casas se predicaba el evangelio y se iban agregando los que iban a ser salvos. Esa es la razón de la célula en tu casa. Esa es la razón por la que eres un líder. Esa es la razón por la que estamos aquí predicando el evangelio, para que las almas sean salvas. Muchas almas, hermanos, necesitan de Jesucristo. Y necesitan de hombres y mujeres, hermanos, que tomen, hermano, ese reto grande, que tomen ese llamado, que cumplan su ministerio, que no lo dejen abandonado, hermano. Pero es bonito, hermano, el comienzo. Lo difícil es el ir creciendo. Cuando, hermano, viene el Señor y te llama y te hace el llamado y tú alegre. Pero más para adelante, hermano, vienen dificultades que a veces la fe disminuye. Otra razón es cuando no es nuestra prioridad. Oiga bien, esto es interesante. Cuando no es nuestra prioridad, cuando hay cosas más importantes en casa, hay cosas más importantes en el trabajo, cuando todo lo demás, hermano, es más importante y el ministerio viene de ser de último. Y el ministerio viene a ocupar, hermano, un segundo lugar. Y estamos más preocupados en construir afuera que construir adentro. La palabra de Dios dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás es añadidura. Oye bien, el día de hoy me decía mi esposa: Eduardo, en este tiempo tenemos este plan porque tenemos dos objetivos grandes. Y ella me decía: primero vamos a llegar a este objetivo que tenemos, luego vamos a llegar al segundo. Y en el momento que ella me lo decía, a mí me daba un poquito de risa, porque no es fácil, es algo, hermano, se puede decir imposible, porque a veces así nosotros miramos las cosas imposibles. Pero en ese momento que yo me reí, hermano, al igual que Sara, ¿se recuerda de Sara cuando se rió? Así me reí un poquito yo ahí, pero dije: wow, grande es la fe de mi esposa. Pero oye bien, me acordé, recién yo llegaba, hermano, a predicar el evangelio en una célula. Recuerdo que había muchas cosas que yo miraba muy difíciles. Y cuando, hermano, se voltea a ver hacia atrás y ver todas las bendiciones que el Señor ha añadido, todo lo difícil que yo miraba, hermano, se cumplieron, se dieron. Todo lo que era difícil, una bendición grande. Que en una ocasión llegué a la casa y miraba mis niños dormidos, mi esposa dormida, y yo decía: Señor, ¿cuántas bendiciones has dado? ¿Cuántas bendiciones, Señor, has dado? Entonces, hermano, ahí se cumple esa palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Muchas veces, hermano, pensamos y dejamos el llamado que el Señor ha hecho en todas las áreas. En todas las áreas, hermanos, que trabajamos en este ministerio. Y nuestras prioridades son otras, menos el llamado que el Señor te ha hecho.
y nos encontramos con tantas dificultades, con tantas dificultades. El Señor te dice esta noche: búscame a mí primero, sírveme, camina en fe, camina en fe. Vas a ver cómo vienen tus bendiciones como añadiduras a tu hogar, a tu familia, a los tuyos, por todo lo que oras, todas las peticiones que has hecho, por todo lo que has llorado delante del Señor, hermanos, por todo lo que has pedido. Sírvele a Él. Sírvele sin detenerte, hermano. Anuncia el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Mira qué lindo. Hoy me contaban los hermanos que fueron a la cárcel a predicar. Se convirtieron 7 personas que están adentro de la cárcel. Oye bien, 7 personas. Estos hombres, este grupo de varones y un equipo de mujeres van a las cárceles cada 15 días y predican el evangelio. Y hace poco vimos que ya pasaron más de 2 años que están ahí. Y han habido tantos frutos, hermanos. Y estos hombres y estas mujeres siguen predicando el evangelio ahí, hermano. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, hermanos, pasemos el tiempo, pase el tiempo y usted y yo sigamos sirviendo. Pero hay algo: no vas a servir en el mismo lugar. El Señor, hermanos, te lleva de gloria en gloria. Y quiero hablarte de otra razón por la que muchos abandonan el ministerio que el Señor los llamó a hacer. Y uno de estos son los desacuerdos. Los desacuerdos. ¿Cuántos conocen esa palabra, los desacuerdos? Cuando no estás de acuerdo con alguien, cuando somos muy sensibles. Yo conozco el grupo con el que trabajamos, conozco unos hermanos que son más calladitos, otros son un poquito más, que hablan más, y yo sé que algunos son más resentidos, y otros hermanos, aunque los regañes, ellos no se resienten, ellos son hermanos como niños, pero hay diferentes caracteres, y los desacuerdos hacen que muchos abandonen ese ministerio. Te invito a que vayamos al libro de Hechos 15. Hechos 15, en el 36 dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo, oiga bien, entre ellos que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Oiga bien, en el 41, ¿cuál era la misión? La misión dice: y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Oiga bien, confirmando a las iglesias. Ellos tenían una gran misión, pero hay desacuerdos. O sea, hermano, que se vale que haya desacuerdos. Hay desacuerdos, hermano. Cuando tenemos trabajo, cuando hay mucho trabajo, hermano, a veces, hermano, hay muchos diferentes maneras de pensar y hay desacuerdo. Pero lo más lindo, hermano, de este desacuerdo, hermanos, que más adelante Pablo habla de Marcos, que era muy necesario para su equipo. Era muy necesario para Marcos dice, dentro del equipo de Pablo. Oiga, está en segunda de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo 4:11. Si me acompaña, por favor. Segunda de Timoteo 4:11. Y dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, traerlo conmigo porque me es útil para el ministerio. Oiga bien, hubieron desacuerdos, pero luego se volvieron a unir. Marcos era útil en el ministerio de Pablo. Tú eres útil en el ministerio, hermano, que el Señor te ha llamado. Si han habido desacuerdos y has abandonado el llamado que el Señor te ha hecho, habla.
de nuevo, habla con Pablo. Marcos habla con Pablo. Pablo habla con Marcos. Los desacuerdos, hermanos, tienen una solución, porque si tienes un llamado para el Señor va a arreglar todo. Pero no puedes dejar, hermano, tu ministerio por los desacuerdos. Esos, hermanos, son razones por las que muchos abandonan, hermano, ese llamado que el Señor les ha dado. Pero hoy quiero hablarte del llamado. Te voy a invitar que vayamos a Mateo 25. Mateo 25. Y el Señor nos habla en una parábola, hermano, y nos habla, dice: entonces el reino de los cielos será semejante. 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otros 2, y a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Oye bien, dice la Biblia que el Señor, que el reino de los cielos, dice, es como un hombre que se fue lejos. Y esta parábola nos ilustra, hermanos, un tiempo. Nos ilustra un tiempo que el Señor te llama, que el Señor te llama al servicio, y el Señor te dice: hey, ven, me eres útil en el ministerio. Viene el Señor y te da talento para hacerlo, te da la capacidad para hacerlo. Hermano, a veces nosotros podemos pensar que no tenemos la capacidad para hacerlo, pero cuando el Señor te ha llamado, hermano, es porque Él te da la capacidad. Y muchas veces, hermanos, tenemos que trabajar, hermanos, para esa capacidad. Tenemos que estudiar, tenemos que prepararlos, hermanos, en lo que hemos sido llamados. Pero dice que este hombre le dio los talentos y se fue lejos. Ese momento que se fue lejos, te lo voy a ilustrar de una manera. Ocurre en mi trabajo, no sé si en el tuyo, cuando mi patrón se va de vacaciones y nos deja una misión a cada uno. Eduardo, tu misión en esta semana es esto, esto, esto y esto. Me voy de vacaciones por una semana. Se va el jefe. ¿Sabe qué pasa? Lunes, todos llegamos a las 8, otros llegan a las 7. No se llega a la hora. El Señor se fue lejos. El patrón se fue lejos. Y como se fue lejos, a comenzar el trabajo con un cafecito y con el texto. No está el patrón, se fue lejos. Pero de repente llega miércoles, ya faltan 2 días, hay que cumplir la misión. Y hay que sacar la misión porque ya faltan 2 días para que Él venga. Entonces eso es lo que pasa. El Señor nos llama. Y en ese momento que el Señor nos llama, da este ejemplo en esta parábola, se fue lejos. El Señor te llama y de repente te quedas solo en el llamado. Tienes que estudiar para predicar. Tienes que ir al coro, tienes que ir a ensayo de las danzarinas, tienes que ir, hermano, al servicio de Ujieres a las 6. Entonces el Señor te llama, pero de repente en ese llamado sientes en tu fe hacia adentro, solito, y comienzas a ver para todos lados: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? Oye bien, y ese llamado, hermanos, es un llamado donde solo tienes que pararte, como cuando tus padres te paraban para que fueras a la escuela. Eso ocurre con mis niños. La mamá: levántese, levántese. Pero llega un tiempo donde te tienes que levantar solo, donde tienes que caminar solo. Y ese tiempo, hermano, que este hombre se va de viaje, es el tiempo que sucede donde en los llamados la fe de muchos baja. La fe de muchos baja. Hermanos, y cuando sabemos que nos dejaron una misión, en lo cual les dijo: te doy estos 5 talentos, ve, negocia con ellos. ¿Cuál era la misión de estos hombres? Negociar con lo que les había dejado. Negociar con lo que le había dejado para entregar, hermanos, una producción. Pero dice que el Señor regresó de viaje. Y ese regreso de viaje es un día. Hermanos, en serio, ni cuenta nos damos. Vienen a pedirnos cuenta de la misión que nos han dado.
Y ese día que vienen a pedirnos cuenta de la misión que nos han dado, hermano, es el día en que de repente, hermano, le dicen: hermano, he visto tu fidelidad en lo que haces. Mira, tienes la capacidad para servir en este otro ministerio. Oye bien, porque cuando llegó aquel señor y le dijo: me entregaste 5 talentos, aquí tienes 10. Entregó, hermanos, 5 más. Hizo un buen negocio y entregó, hermanos, una buena producción. Eso nos habla que nosotros tenemos que producir en el llamado que el Señor nos ha hecho. Tenemos, hermanos, que multiplicar, hermanos, la misión que Dios nos ha dado. No podemos entregar lo mismo. Señor, tú me diste esto, aquí está esto. Tiene que haber una producción. Tiene que haber, hermanos, cambio desde el carácter de aquel hombre, de aquella mujer que Dios llamó. Tiene que haber un cambio, dando los primeros frutos personales, hermanos, delante del Señor. Tratando, hermanos, de cumplir aquel llamado que el Señor ha hecho, como que Él estuviera a la par tuya. Porque muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que estamos solos. Y el Señor nos está observando. Y el Señor nos está viendo cómo nosotros estamos actuando. Y por eso a este hombre le dijo: bien hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Llegó el que le había dado 2 y le dijo: negocié y te entrego 2 más. Entregó producción en su llamado. Como muchos de nosotros, hermanos, un día el Señor viene y nos va a pedir cuenta y va a ver cuáles son los frutos y va a buscar en nosotros, como cuando buscó en aquella higuera, y va a buscar esos frutos y va a encontrar. El otro hombre, el que le había entregado 1, le dijo: tuve miedo y lo guardé, porque eres un hombre muy exigente. Eres un hombre muy exigente y tuve miedo y lo escondí. Oye bien, este hombre conocía. Bien has dicho, le dijo, que soy un hombre exigente. Hubieras dado el dinero a los banqueros. Pero el Señor quería, hermano, una producción. El Señor da de acuerdo a la capacidad. No tenemos que ir viendo por qué el Señor le dio más a otro, por qué el Señor le dio más que a otro y a mí me dio poco. Me sorprende algo, un testimonio de un hombre que dijo que él murió y se encontró al morir delante de un trono. Y cuando fue juzgado, oye bien, cuando fue juzgado ahí, le dieron, hermano, le dieron el resultado de ese juicio. Y dice que cuando él, hermanos, supo lo que le habían dictado, que iba a condenación, oye bien, él sabía que era justo lo que el Señor le estaba dando. Era justo lo que el Señor le estaba dando. A nosotros, hermanos, en esta tierra a veces no podemos ver la grandeza, hermano, de lo que es servir. Muchas veces vemos, hermanos, por categoría. Muchas veces vemos que otro hermano tiene más, que otro hermano tiene menos, y nos sentimos pequeños cuando nosotros pertenecemos al ejército del Señor. Y tu llamado es indispensable y no se parece al del otro, hermano. Es como un rompecabezas de un ejército que está parado. Y tú, hermano, si faltas ahí, hermano, falta esa pieza. Y eres importante para la casa de Dios. Y tu servicio es importante, el que sea. Y puede ser allá en el parqueo, hermano, donde nadie te mira. Pero viene y ¿sabes cómo lo haces? Lo haces con todas las ganas, lo haces con toda la alegría. Y sirves al Señor allá cantando y cuida los carros, hermano. Y vienes y alegre. Y un día viene el Señor y dice: bien hecho, siervo fiel. Bien hecho, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y de repente miras a ese hermano, con una unción diferente que no tenía. Y de repente lo miras, hermano, haciendo cosas, hermano, con una gran unción del Señor. Y dice: ¿y este hombre de dónde salió? ¿De dónde salió? Porque no lo conozco. Fue un siervo fiel, que fue fiel en lo poco y en lo mucho lo puso el Señor. Hermanos, si nosotros no entregamos, si nosotros, hermanos, no negociamos, si hay algo que nosotros no podemos hacer, es fuera de lo que el Señor nos ha llamado. Y es bueno esperar.
Es bueno que el Señor te abra la puerta y te diga: ven, pasa, siéntate aquí. Es bueno, hermano, que allí donde el Señor te ha llamado, ahí demos buenos frutos. Ahí donde el Señor, ahí donde Dios te ha llamado, en ese lugar donde el Señor te ha llamado, ahí, hermano, le puedas entregar: Señor, allí donde me dejaste, le prediqué. Mire, ¿sabe qué dijo el hermano que vino de Boston, el joven? Le he predicado, dijo, a 5 que se han convertido, dijo, pero no cuando se predica a mucha gente, sino que personal. Oye bien, y eso me llamó la atención, el evangelismo personal. Él tenía 11 personas que habían aceptado a Jesucristo. Oye, y eso me impactó. Algo de lo que él que habló en este púlpito y también habló allá en la reunión 144, que dijo: hay que tener manera cómo hablarle a las personas, cómo sacar una buena conversación, cómo de una conversación poder pasar a un evangelismo. Son herramientas que uno toma, hermano, para poder, hermano, dar fruto ahí donde el Señor te ha llamado. Y eso me bendijo. Y había muchas personas, hermanos, que yo no tenía una buena conversación por ser personas con diferente manera de pensar, pero eso me ayudó y comencé a tratar de hablar con esas personas. Tanto que uno de ellos me dijo: mira, hermano, ¿no tiene una Biblia ahí que no ocupe? Sí tengo, le digo, regáleme una. Oiga bien, qué oportunidad. Y le regalé la Biblia. Y le regalé una Biblia de arcoíris, que es más fácil, hermano, para ver las letras, los colores y todo. Y me dice: fíjese, hermano, que estoy leyendo la Biblia. Hermano, uno debe de ver cómo multiplicar, cómo, hermano, negociar con lo que el Señor nos ha dado. Si el Señor te ha llamado a servir y has dejado ese llamado ahí, hermano, regresa, toma tu lugar. Toma tu lugar, que otro no arrebate esa bendición que el Señor te ha dado de servicio, que otro no vaya a cumplir, hermano, ese llamado es tuyo. Ese llamado es tuyo de predicar. Y ahí, hermano, donde das fruto, vienen ahí y te entregan autoridad. ¿Sabe que en la parábola de las minas le dice en Lucas 19:17: tendrás autoridad sobre 10 ciudades? ¡Qué lindo! ¿A dónde recibió autoridad? Hermano, si el Señor te ha llamado a orar y tú dices que cuando yo oro con fe, pero no pasa nada, sigue orando. Si el Señor te ha dejado orando para las personas, pero no pasa nada, sigue orando con fe. Sigue orando, que un día el Señor te va a encontrar así orando y la unción del Señor va a descender y te va a dar autoridad para orar, hermano, donde vas a comenzar, hermano, a dar más frutos. Y es por eso que a veces en nuestro caminar del evangelio nos vamos dando cuenta, cuando somos persistentes en el servicio, que antes, hermano, una palabra, un consejo a una persona impactaba poco. Tú dabas un consejo y impactaba poco. Pero de repente, hermano, con esa perseverancia, hermano, el Señor va añadiendo de su gracia. Va añadiendo de su gracia y te va llenando de su gracia. Y luego, hermano, un consejo impacta de una manera, hermano, y es el mismo, pero la palabra va acompañada de la gracia del Señor que ha sido multiplicada en tu vida. Y esa gracia del Señor que ha sido multiplicada, hermano, te ha dado la unción para poder dar una palabra, hermano, que impacte un corazón. Y eso se da, hermano, cuando somos persistentes. Pero al que le entregó uno, le dijo siervo perezoso. Al Señor no le gusta la gente perezosa. Siervo perezoso. Esa palabra, hermano, siervo perezoso. Wow. Hermano, el no querer trabajar en el llamado del Señor. Hay muchos ministerios en los cuales, hermano, eres necesario. Hay muchos ministerios, hermanos, que te necesitan. Hay muchos ministerios. ¿Sabes por qué te necesitan? Porque el Señor te ha dado el talento y la capacidad para desempeñarlo. Y eres tú y soy yo el que debemos de estar en esos lugares que el Señor ha designado para cada uno de nosotros. Regresa a cumplir esa misión. Entrega cuentas. Si el Señor no ha venido a pedir cuentas, hermanos, tienes la oportunidad. Porque luego dice que al que tiene se le da más. Y le fue dado al que tenía 10, le fue dado el de aquel que no lo quiso trabajar.
Cuando tú trabajas para el Señor, hermano, el Señor te añade más. Imagínate, nosotros pensáramos diferente, le diéramos al que no tiene, mira que él no tiene, hay que darle. Dale uno, usted que tiene 10, dele uno. Así pensáramos como buena persona, démosle al que no tiene. Y una vez una persona me dijo, Eduardo me dijo, tú estás tratando de ayudar a esa persona, tratando con tus fuerzas de involucrarlo al servicio, pero el Señor me mostró lo que estás haciendo. Lo llevas en una carreta, me dijo así, en una carreta, y él se va riendo. Y tú lo llevas, pero él se va riendo. ¿Sabes por qué? Me dijo, porque tú lo quieres ayudar y tú eres quien lo va cargando. Él no quiere. Oye bien lo que me dijo este hombre. Muchas veces nosotros queremos ayudar, hermanos, a personas que no quieren, que esconden su talento. Y es por eso que el Señor al que lo esconde se lo quita y se lo entrega al que está sirviendo. Y se lo entrega al que está sirviendo. Y el Señor te dice en esta noche, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Cuídalo, cuídalo. Te invito, hermano, que te pongas de pie en esta noche. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Si hay alguien que el Señor lo llamó, que el Señor lo llamó, te ha llamado y te ha estado tocando el corazón y te ha estado diciendo, sírveme, sírveme. El Señor, hermano, está llamando a los corazones, sírveme. Pasa a otro nivel. No te quedes en el mismo lugar. Si el Señor, hermano, te ha estado llamando, cumple ese llamado. Cumple ese llamado. Si el Señor ha estado tocando tu corazón, dice la Biblia, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, también a ellos en la barca, remendando las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca y a los jornaleros, le siguieron. Dejando todo, le siguieron. ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar? Muchas personas dicen, es que si yo me meto al servicio, voy a tener que dejar muchas cosas. Si nosotros amamos más el mundo, hermano, que a Dios, eso fue el tema de la semana pasada. Si amamos más el mundo que a Dios, hermanos, no somos dignos de ser discípulos de Dios. ¿Quieres ser discípulo de Dios? Hermano, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No busque las añadiduras. No busque las añadiduras. Hay bendiciones más grandes, hermanos, que es que estar agarrado, hermano, a los pies de Cristo. No hay felicidad más grande que tengas a Jesucristo en tu corazón. No hay felicidad más grande, hermano, que esté Cristo en tu familia. No hay felicidad más grande que servir, que el Señor te llame ahí en lo privado y te diga, bien hecho, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien hecho, siervo fiel. Entra al gozo de tu Señor. Cierra tus ojos. Señor bendito, te doy gracias. Aquí, Señor, hay hombres y mujeres con un llamado tuyo.